Estimados televidentes y amigos del canal Guanavisión, estudiantes, amantes de la literatura. Hoy nuevamente con ustedes para desglosar, para comentar, para hacerle una lectura crítica a una de las obras muy importantes de Gabriel García Márquez, que aunque pequeñita y que al principio no le dio mucho auge, es una de las obras más importantes y de las novelas más logradas en él. Me refiero a El coronel no tiene quien le escriba, pequeña y monumental novela de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. Recordemos algo del escritor, aunque hemos hablado mucho, pero Gabriel García Márquez nació en Aracataca, por allá en 1928, los padres dicen que en 1927, estudió su bachillerato en Zipaquirá, allí terminó bachillerato, empezó Derecho en la Universidad Nacional, no lo pudo terminar, no pudo ser abogado, se metió al periodismo, fue periodista del Espectador, del Universal, creo que Cartagena, el Nacional, y fue un hombre que vivió en esa época violenta de Colombia, la violencia partidista entre liberales y conservadores, las guerras civiles, la guerra de los 1000 días, que fue antes de él, pero él vivió todos esos momentos, vivió todas esas consecuencias. Es uno de los, digamos, pioneros, creadores de lo que se llamó aquí en América el boom literario, que fueron unos escritores americanos que le mostraron al mundo lo que es América, a través de dos movimientos, el uno, el realismo mágico, donde está García Márquez, y otro, lo real maravilloso. Y a través de esta fantasía, a través de estos personajes, de estas creaciones, el mundo, sobre todo Europa, empezó a conocer realmente lo que es, lo que ellos llaman el Nuevo Mundo. Escritores tan famosos con él como Carlos Fuentes de México, que escribió La muerte de Artemio Cruz, Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, Julio Cortázar, Rayuela, por ejemplo, y escritores que estuvieron como ayudando a este realismo mágico, como Alejo Carpentier de Cuba, Los pasos perdidos, Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura en Guatemala, con su novela El señor presidente, Juan Rulfo de México, con Pedro Páramo, Juan Carlos Sonetti del Uruguay, con esa famosa novela existencialista que se llama El astillero, y ellos todos pues pertenecen al vanguardismo, pero con su realidad, fantasía. Ese boom literario es muy famoso, sobre todo en la década del 60, 70, aquí en América. García Márquez ganó el premio Rómulo Gallegos en Venezuela. García Márquez le dieron la Legión de Honor en Francia. Y como si fuera poco, en el año de 1982, García Márquez ganó el premio Nobel de Literatura. Por todo esto, no es un personaje muy importante en Colombia, sino muy importante en América y en el mundo, en las letras. Obras. Su primera novelita, La hojarasca, donde él critica eso que se llama la rebelión de las bananeras, por allá en 1928, en Santa Marta. El amor en los tiempos del cólera, una maravillosa novela de amor de dos personajes. El general en su laberinto, donde nos muestra un Bolívar diferente a como nos los ha mostrado la historia. Memoria de mis putas tristes, el amor que tuvo por una niña que parece que no la tocó, Del amor y otros demonios, también de la relación de un sacerdote con una niña que le habían acusado de que tenía rabia, La mala hora, sobre la violencia en Colombia, y su máxima obra, 100 años de soledad. Este es más o menos García Márquez, del cual estamos hablando mucho, porque en este año se cumplen 50 años de la publicación de 100 años de soledad. Yo, antes de empezar a hablar del coronel no tiene quien le escriba, me puse a buscar algunas frases que ha dicho
Gabriel García Márquez. Podemos estar de acuerdo con ellas, podemos criticarlas, para eso hacemos lectura crítica y a los estudiantes del IFES les va muy bien estas cosas. Dice García Márquez: el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Eso dice García Márquez. El amor es tan importante como la comida, pero no alimenta. García Márquez. Escribo porque quiero que me quieran. Interesante. Nunca releo mis libros porque me da miedo. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Cuando uno maneja la soledad, pues lógico que la vejez se le va a hacer mucho más fácil. Mire este también de la vejez. El primer síntoma de la vejez es que uno empieza a parecerse a sus padres. Cuando usted ve en una mujer la figura de la mamá, ya, según García Márquez, tiene sus añitos. La ingratitud humana no tiene límites. Hay muchas personas ingratas. La vida no es la que uno vivió, no, es la que uno recuerda. Esa es la vida que uno tiene. No creo en Dios, pero le tengo miedo, dice García Márquez. Y esto, que lo dice el coronel en la obra, que me parece interesante como preámbulo a lo que vamos a hablar. No estoy enfermo, lo que pasa es que en octubre siento como si tuviera animales en las tripas. Ahorita les digo por qué. Como dije, la obra se llama El coronel no tiene quien le escriba. Su protagonista, un coronel, no tiene nombre. Un hombre que le había servido al país en las guerras civiles. Un hombre que había estado en ese conflicto entre liberales y conservadores. Un hombre que luchó toda la vida por su patria y que vive pendiente de una jubilación. Pero ya su título nos dice: el coronel no tiene quien le escriba. Cada 8 días, los viernes, el coronel esperaba la lancha que traía el correo y esperaba que le llegara la resolución para cobrar su pensión. Todos los viernes, y así durante 15 años, y nada que llegaba. Solamente recibía los periódicos que leía de la primera hasta la última página. Y la obra empieza cuando él se levanta un día a hacer café y ve que en el tarro de café no hay casi café. No alcanza para él y la esposa. Entonces él busca un elemento y empieza a roer, a raer el tarro para sacarle café, y lo que sacaba era como el óxido. Y entonces el café que hace no es un café, sino una mezcla de café y óxido, y no le alcanza sino para la esposa. La esposa es una señora viejita, viejecita, enferma, flaca, paupérrima, no digo que pobres, sino paupérrima, y con un problema de asma, con una respiración pedregosa todas las noches, decía García Márquez. Y mire cómo la define el coronel en la obra. Mi mujer era una mujer construida apenas con cartílagos blancos sobre una espina dorsal arqueada e inflexible. Ya estaba, como decimos vulgarmente, torcida la viejita. Pero es una mujer que lo quería, que aguantaba. ¿Y de qué vivía el coronel? El coronel vivía de la ilusión de un gallo que le dejó su hijo, que fue asesinado por repartir propaganda subversiva, digamos así, clandestina, en una gallera. Y él mantiene el gallo y decía que en enero, esto se sucede en octubre, en enero, cuando el gallo ganara una pelea, que había peleas de gallos, él iba a cambiar su situación.
Luego vivía con la esperanza de que su situación se le arreglaba cuando el gallo ganara o cuando le llegara la pensión, cosa que no sucede. Tiene el gallo amarrado a la cama y a veces gastaba más el dinero comprándole maíz al gallo que comida para su esposa, porque él decía que ese gallo le iba a cambiar la vida, y la mujer todos los días le decía: venda ese animal, yo no quiero más ese ave de mal agüero, véndalo. Bueno, ese día le dice a la mujer que se va a vestir para ir a un entierro, el entierro de un muchacho, un personaje más o menos contemporáneo con su hijo Agustín, que había sido asesinado. Y él decía: ese gallo vale 50,000 pesos. 50,000 pesos en esa época era muchísimo dinero. Pero vivía en un pueblito donde había muchas situaciones, donde la violencia, a pesar de que no se ve claramente en la obra, está inmersa. Por ejemplo, había censura cinematográfica. La gente no podía entrar a ver las películas si el sacerdote era el que le ponía la censura a través de las campanas. Se sabía qué edad era la permitida para ver una película. Había estado de sitio. La gente tenía que irse a dormir, creo que a las 10 o 11 de la noche, exactamente. Tenía un médico que lo visitaba, pero prácticamente no. Y como era un mes de octubre, demasiado lluvioso, él sentía, se le dañaba el estómago, iba al baño y duraba horas enteras sudando hielo, dice García Márquez, y él sentía que botaba toda la flora de sus intestinos, de sus vísceras. Era terrible la situación de él. Por eso la frase última que dije: no estoy enfermo, lo que pasa es que en octubre siento como si tuviera animales en las tripas. El pobre viejo la pasaba en el baño. 15 años esperando la pensión que se le diera el gobierno y no se la da. Y la mujer le preguntaba: ¿qué vamos a comer? ¿Qué comemos? Y él decía: no, yo no sé, pero yo tengo aquí en la casa todavía un reloj. Yo ya vendí la máquina de coser. Mañana voy a vender el reloj. Pero él era como muy buena gente, como muy tonto, como muy tímido. Coge su reloj de pared, lo envuelve en papel periódico y se lo lleva. Y en el camino encuentra unos amigos. Y le dice: ¿a dónde lleva ese reloj? No es capaz de decirle que lo va a empeñar, que lo va a vender. Dice: no, lo voy a arreglar porque el reloj está dañado. Entonces uno de ellos le dice: muéstrelo, yo sé arreglar relojes. Y él, estando el reloj bueno, se lo da para que supuestamente se lo arregle. Y Germán coge el reloj, le dice: ya está bueno, mi general, ya se lo arreglé, ya las campanas suenan de acuerdo a la hora que esté marcando. Y vuelve con el reloj a su casa. Y le dice mentiras a su mujer: no me lo compraron. Y sigue su vida miserable. Los niños a veces llegaban a mirar los gallos. Y un día que no tenía dinero para el almuerzo, llega y la señora le da una sopa de maíz muy rica. Y dice: pero ¿de dónde conseguiste dinero para esa sopa? Dice: no, los niños que vienen a ver el gallo le trajeron maíz y le trajeron tanto que sobró para la sopa de nuestro almuerzo. Esa es la vida de este señor. A veces decía: yo quiero vender el gallo. Y tenía un amigo que era el Sabas, un político, usurero, pícaro, que había hecho una fortuna inmensa, era el hombre rico del pueblo, robando a la gente. Y le dice: ese gallo vale 900 pesos. Recuerden que él lo apreciaba por 50,000. Le dice 900 pesos. Y eso le queda como sonando. Dice, era el padrino del hijo. Le dice: compadre, no, ese gallo vale más, ¿no? Ese gallo vale 900 pesos. Y un día se disgusta y dice: yo se lo voy a vender. Va, el tipo no lo atiende bien, le dice: vuelva mañana. Tal, la mujer disgustada le dice: llévele el gallo.
Y él todavía no creía venderle el gallo. Dice, ahora sí se lo voy a vender, y va. Y le dice, compadre, le vendo el gallo. Y llega el tipo y dice, ese vale 400 pesos. Dice, pero si usted me dijo que haría 900. Digo, no, no vale sino 400. Le dice, pero ¿yo qué hago? Se lo vendo. Deme los 400. Digo, no, 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 yo le doy 60 pesos. Y cuando vende el gallo le doy el resto, los 340. Y él va a la casa con sus 60 pesos. Pues ese día feliz. Por fortuna no le había dado el gallo. Ese día feliz porque compran cositas, compran ropa y todo. Y le sobran 29 pesos. Después lleva el gallo a entrenar ya en diciembre. La obra son 3 meses, octubre, noviembre, diciembre. Y no vemos que llegue enero para la pelea. Y un día lo lleva a entrenar y la gente quería el gallo. Y la gente decía, yo tengo tanto dinero para apostar. Ese gallo nos va... Y entonces dice, no, yo no lo vendo. La gente quiere a mi gallo. Y la mujer le dice, pero si usted recibió plata. Digo, no, 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 yo no. No, 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 yo no vendo ese gallo. Yo le voy a devolver a él la plata, le doy los 29 y después cuando gane el gallo le devuelvo el resto para darle los 60. La mujer no dice nada. Y le pregunta, ¿y qué comemos mañana? No, tranquilo, mañana buscamos y todas esas cosas. En enero son las peleas de gallos y vamos. Y vuelve el viernes. Le dice, ¿pero qué comemos? No, mañana es viernes, yo creo que mañana ya me pagan la pensión. Y otra vez a mirar la lancha y nada. El coronel no tiene quien le escriba. Y llega desesperado a su casa. Pero él era muy tranquilo y ese día le dice la mujer, bueno, ¿y mañana qué comemos? Y él dura 75 años para responderle, ¿mañana qué comemos? Y él dice, la novela termina diciéndole cuando él le contesta, mierda. Mañana comemos mierda. Y termina la obra. Es el único momento en que el coronel se exalta, pero esa palabra, que es escatológica, que es grosera, le hace ver a uno la situación tan ardiente y terrible que tenía ese hombre por dentro, viviendo en una situación tan lamentable. Esta es la novelita, El coronel no tiene quien le escriba. Pero es una novela que tiene mucha simbología. Hagámosle una especie de análisis crítico. ¿Qué significa el gallo? El gallo es la esperanza. Es lo que lo va a salvar a él. Es lo que lo va a volver rico. Y es lo que lo hace vivir. Y aquí vemos mucha gente que cada 8 días compra el baloto, compra la lotería y vive ilusionada. Cuando yo me gane la lotería, cuando yo me gane el baloto, voy a comprar casa, le voy a regalar esto. Y eso le pasa a lo del coronel. Nunca se lo va a ganar, nunca le va a llegar. La carta que no le llega también lo ayuda a vivir, porque todos los viernes rigurosamente se levantaba a esperar la carta del gobierno. Y esa crítica al gobierno, que nunca se da cuenta de que un viejo que le sirvió nunca es capaz de pagarle la pensión. Pasa lo que a los maestros de Colombia, que viven una situación difícil y el gobierno tiene plata para muchas cosas, menos para pagar los servicios académicos de estos pobres profesionales. Las ilusiones, uno tiene que vivir de ilusiones, eso es cierto, pero esas ilusiones tienen que cumplirse o no cumplirse. Uno no puede vivir ilusionado de que va a ser un rey, por ejemplo, que va a ser un príncipe. No, 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 no. Las ilusiones deben ser como medibles, que yo las pueda alcanzar y pueda luchar realmente y conseguirlas. La censura, el estado de sitio, el muerto, todo eso pasó en Colombia, en esa guerra fratricida entre liberales y conservadores, esa guerra entre azules y rojos que duró más de 50 años. Eso es lo que nos dice esta maravillosa obra, El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Ojalá la lean en 1 hora, 2 horas y disfruten de la maravillosa magia de la escritura de Gabriel García Márquez. Muchas gracias.